Buen día, mi nombre es Marcela Paz y voy a hablar sobre los esquemas oclusales terapéuticos. Para empezar, voy a definir la oclusión como el contacto existente entre los dientes. Estos contactos pueden ser considerados tanto en estática como en dinámica. Cuando hablamos de estática es cuando los dientes contactan en máxima intercuspidación al finalizar el cierre mandibular. Cuando hablamos de dinámica es cuando los dientes se deslizan entre sí con el movimiento mandibular. Y los movimientos que se producen son de lateralidades, protrusivos o retrusivos. Los esquemas oclusales terapéuticos se clasifican en natural, normal, ideal, maloclusión funcional, maloclusión anatómica y oclusión terapéutica. La oclusión normal es aquella que nosotros encontramos en un paciente que no ha sido influenciado por el odontólogo en relación con los tratamientos de ortodoncia principalmente o cirugías. Esta oclusión puede o no ser fisiológica. La oclusión normal es aquella oclusión que tanto en reposo como en actividades funcionales y parafuncionales trabaja con ausencia de sintomatología disfuncional. La oclusión ideal es el estado de interrelación morfofuncional dinámica óptima de la oclusión con respecto al resto de los componentes del sistema estomatognático. La maloclusión funcional es aquella en la cual encontramos contactos prematuros o interferencias oclusales no compatibles con las actividades funcionales del sistema estomatognático. La maloclusión anatómica es aquella que escapa de los patrones normales de las relaciones dentarias. La oclusión terapéutica es aquella oclusión armónica que se consigue con las distintas especialidades de la odontología y que es ideal desde un punto de vista terapéutico. Los esquemas oclusales terapéuticos se clasifican en oclusión balanceada bilateral, oclusión balanceada unilateral o función de grupo, oclusión mutuamente protegida u oclusión orgánica, la guía anterior y la guía canina. La oclusión balanceada bilateral es aquella oclusión que utilizamos en prótesis completas para permitir estabilizar las prótesis. Es decir, cuando el paciente realiza movimientos excéntricos, existen contactos tanto en el sector anterior como en el sector posterior. En su lateralidad hay contactos tanto en el lado de trabajo como en el de no trabajo, para permitir la estabilidad y la retención en prótesis totales. Esta se salta todos los esquemas de una oclusión ideal, ya que tiene un apoyo tripódico, es decir, 3 puntos de apoyo, uno en anterior y 2 en posteriores, donde deben existir el mayor número de contactos entre los dientes. La oclusión balanceada unilateral o función de grupo es donde el canino, en conjunto con otras piezas del lado de trabajo, generan progresivamente la desoclusión. Los tipos de función de grupo son
la función de grupo anterior y la función de grupo posterior. La oclusión mutuamente protegida u oclusión orgánica es un esquema oclusal en que los dientes posteriores evitan un contacto excesivo de los dientes anteriores en una posición de máxima intercuspidación, y los dientes anteriores desocluyen los dientes posteriores en todos los movimientos excursivos mandibulares. Y esta es la oclusión ideal. La guía anterior. Todo movimiento excursivo no céntrico de la protusión de los dientes anteriores deben guiar el movimiento mandibular. Por lo tanto, cuando se produce una protusión, ningún contacto, además de los dientes anteriores, deben estar presentes en la boca. Con la guía anterior, al desocluir los molares, se evita que con el movimiento mandibular protusivo, estos se traumaticen por fuerzas mayores a las que deben soportar. Los tipos de guías incisivas son la guía mesoincisiva, que es donde solo contactan los incisivos centrales, superiores e inferiores. La función de grupo incisiva, que es cuando contactan los 4 incisivos centrales y laterales, superior e inferior. La función de grupo anterior, que es cuando además se involucra el canino y se aleja de lo ideal, pero sigue estando dentro de lo fisiológico. La guía canina, esta funciona en lateralidades, relacionando conceptos de laterotrusivo y mediotrusivo. En movimiento excursivo de lateralidad, es el canino quien debe guiar el movimiento. Solo debe contactar el canino porque este tiene una raíz más larga y puede resistir las fuerzas horizontales porque tiene la cortical adaptada para la función. Los esquemas oclusales utilizados en prótesis parcial removible van a depender de la clasificación de Kennedy, y en la clase 1 de Kennedy se va a utilizar la oclusión bilateral balanceada. En la clase 2 de Kennedy se va a utilizar la oclusión unilateral balanceada. En la clase 3 de Kennedy se va a utilizar la oclusión mutuamente protegida. En la clase 4 de Kennedy se va a utilizar la oclusión mutuamente protegida o función de grupo. El esquema oclusal utilizado en los dientes naturales es la oclusión mutuamente protegida. El esquema oclusal utilizado en prótesis parcial fija es la oclusión mutuamente protegida. El esquema oclusal utilizado en prótesis total es la oclusión bilateral balanceada. Y el esquema oclusal utilizado en implantes es la oclusión mutuamente protegida. Como conclusión, la selección y uso de los esquemas oclusales terapéuticos va a depender de la necesidad de cada paciente. Entre mayor sea el número de dientes en boca, la oclusión ideal será la mutuamente protegida. Entre menor sea el número de dientes en boca, la oclusión ideal será la bilateral balanceada, ya que nos brinda la suficiente estabilidad y retención necesaria para que la prótesis permanezca en boca cuando se realicen los movimientos mandibulares. Esto ha sido todo. Muchas gracias.